Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio, el arte de curar, porque curar es un arte. Y hoy contamos con la presencia de la doctora Mayra Zavala, quien, además de ser especialista en medicina interna, hizo una subespecialidad en cuidado crítico. O sea, la doctora Zavala, hoy vamos a hablar de criterios para entrar a una unidad de cuidados intensivos. Importante eso. Complicaciones que suceden en una unidad de cuidados intensivos. La doctora Zavala tuvo muchos años siendo médico de la unidad de cuidados intensivos y vio por ahí una cantidad, cientos de pacientes que pasaron por sus manos. Algunos salieron para sus casas, otros iban a las habitaciones y ahí para sus casas. Y algunos lamentablemente pasaban a una mejor vida. Pero nosotros lo que queremos hablar hoy con usted, primero, bienvenida al arte de curar, doctora. Muchas gracias, doctor. Primero, darle gracias a Dios, porque sin Él no estuviéramos en este lugar. Segundo, agradecerle a usted por su afabilidad y su distinción al invitarme a tan visto y escuchado programa. Bueno, el honor es de nosotros tener un especialista con su competencia, nosotros que la vemos ejercer en el Centro Médico UCE, la dedicación que tiene con los pacientes. Y decía fuera de cámara que ya usted es un sello de garantía en el Centro Médico UCE. Y qué bueno, junto con otros especialistas que tienen más tiempo trabajando y que han compartido con usted y hablan con mucho respeto. Así que para nosotros es un honor tenerla, doctora. Vamos a hablar, ¿cuáles son cuando un paciente tiene los parámetros, los criterios para ir a una unidad de cuidados intensivos? Bueno, doctor, antes de adentrarnos directamente a lo que son criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, es bueno dar un sondeo en lo que es un intensivo y por quién es y por qué está compuesto. Correcto. Lo primero es que la sigla UCI, muchas personas me han preguntado, ¿y por qué UCI? UCI es una sigla internacional que se usa para los cuidados intensivos y que significa unidad de cuidados intensivos. Que puede ser tanto polivalente, porque tenemos diferentes unidades de cuidado intensivo. Tenemos los polivalentes, que es que yo ahora mismo trabajo, que este intensivo alberga diferentes tipos de patologías. Tenemos los intensivos cardiovasculares, donde son ya más específicos, donde se tratan enfermedades, como lo dice su nombre, cardiovasculares, cardíacas y de origen vascular. Tenemos los intensivos neurológicos, que es donde van los pacientes que presentan eventos cerebrovascular isquémicos, presentan traumatismo, presentan traumas medulares, entre otras cosas. Tenemos los neonatales, que es donde van los niños, los neonatos, los recién nacidos y pacientes prematuros. Correcto. Tenemos los intensivos obstétricos, que es donde van las embarazadas que hacen el síndrome de Herd, que hacen preeclampsia, que hacen hemorragia intraparto. Y tenemos también los intensivos de origen respiratorios, que es donde van los pacientes que hacen neumonía, que hacen distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria y que amerita ir a esa unidad de cuidados intensivos, que ya puede ser por influenza, por COVID, por diversidades de razones. En las unidades de cuidados intensivos, como dije al principio, que es donde yo me desenvuelvo, no decimos que a la unidad de cuidados intensivos, porque la mayoría de las personas dicen que vamos a morir a intensivo, y es todo lo contrario, El paciente que llevamos a la unidad de cuidados intensivos es un paciente que lo llevamos para recuperarlo, para mejorarlo y para instaurarlo de nuevo a la sociedad o con sus familiares. Hay una palabra clave que yo creo que debemos utilizar. Un paciente que se ha descompensado de una manera que necesita un seguimiento muy estrecho, muy minuto a minuto, con todas las mediciones que ustedes hacen, que quiero que hable
de todos esos parámetros, de todas esas máquinas que yo veo ahí cuando entro. Tantas señales, tantas cosas. Tantas alarmas. ¿Cómo ustedes manejan tanto datos? Que yo veo 5 computadoras diferentes, un monitor, un ventilador. Entonces ahí el paciente llega descompensado y el arte de ustedes es compensarlo y volver a sala muchas veces. Mientras más rápido tratemos a ese paciente, más rápido lo sacamos de la unidad, porque esa es nuestra finalidad. Realmente hay prioridades que se clasifican en 4, las prioridades para uno saber cuál es el paciente que amerita intervención inmediata a la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, tenemos la prioridad número 1, que es un paciente que amerita monitorización inmediata y amerita una intervención inmediata. Como por ejemplo, que son los pacientes con sepsis, shock séptico, que es hablaremos más adelante, que es uno de los dolores de cabeza de los intensivistas, por la gravedad de la patología y por todos los daños que acarrea esa enfermedad. Tenemos los pacientes que son de prioridad 2, que son pacientes que van a necesitar una monitorización en las primeras 24 a 48 horas. Por ejemplo, un paciente que fue llevado a cirugía de cráneo o que fue llevado a una cirugía abdominal o un paciente que se le hizo una trombolisis o un cateterismo, necesita ser monitorizado porque son pacientes que tienen alto riesgo de presentar una descompensación de su cuadro que lo llevó a la unidad. Entonces son pacientes para monitorizarlo y para vigilarlo de cerca porque esa es la finalidad. Tenemos la prioridad 3, que son aquellos pacientes que no dejan de ser paciente crítico, claro, pero son pacientes que ya tienen una enfermedad concomitante, una enfermedad grave, como son los pacientes que tienen cáncer metastásico, pero que tienen una comorbilidad aguda, una descompensación que lo lleva a la unidad de cuidados intensivos. Ya esos pacientes son prioridad 3 porque son pacientes que, por ejemplo, tienen limitación de esfuerzo terapéutico, son pacientes que no se van a intubar, son pacientes que no se le van a poner nutrición parenteral, son pacientes que no se le van a poner un tubo de pecho ni poner vía central, pero que sí necesitan como prioridad 3 estar en la unidad de cuidados intensivos. Antes de ir a la prioridad 4, tenemos que hacer una pequeñita pausa y en breve retornamos. Adelante, señora directora. Es importante reconocer cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, tienes la presión elevada o presión alta, colesterol elevado, hay otros factores de riesgo si fumas, si tienes sobrepeso, si no haces actividad física. Esto es una discusión que se debe de hacer con tu médico, con tu cardiólogo. Siéntate, analiza y pídele información acerca de cómo podemos prevenir o retrasar la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Recuerda que es la primera causa de muerte, no solamente en el mundo, aquí, en nuestra casa, en nuestro país. Es importante también hacer una evaluación, no solamente tuya, sino de los miembros de tu familia, como tus hermanos, tus hijos, de manera que la salud cardiovascular sea una conversación familiar para poner sobre la mesa qué cosas podemos hacer para la prevención y evitar que tu corazón el día de mañana sufra. Soy la doctora Laiden Suárez, cardióloga electrofisióloga. Haz tu cita hoy, evalúate, pregúntale a tu cardiólogo qué puedes hacer para evitar la aparición de enfermedades cardiovasculares. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar. Estamos conversando con la doctora Mayra Zavala, internista, pero sobre todo es una especialista en cuidado crítico. Así es. De hecho, cuando yo veo a la doctora Zavala en unidad de cuidado intensivo, cuando la veía,
yo estaba como tranquilito, una persona muy entregada a sus pacientes. Doctora, estaba hablando de los niveles y íbamos al nivel 4. Sí. Al nivel 4 el nivel 4 o prioridad 4. Prioridad 4. Sí. Esta nos lleva a los pacientes que están bien para estar en la unidad de cuidados intensivos o que están muy mal para estar en la unidad de cuidados intensivos. Me explico. Lo que están bien para estar en una unidad de cuidados intensivos significa o que es un paciente que es referido por un jefe y quieres que vaya a la unidad de cuidados intensivos, pero el paciente no tiene criterio para ir a la unidad de cuidados intensivos, pero ese es un criterio. Es un criterio. Ese es un el criterio. Jefe lo mandó. Sí, lo mandó el jefe, eso es un criterio. Ay, Dios mío. Sí, así. O un paciente que ese paciente no necesita ni ser monitorizado, ni necesita una intervención inmediata, ni ventilación mecánica, ni necesita una medida heroica para en ese momento llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Como le decía fuera de cámara, hay personas que dicen, llévalo a la unidad de cuidados intensivos para que tenga una muerte digna. No es así. Eso es un error. Eso es un error, porque la peor muerte es estar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Usted muere lejos de su familia, está con personas que no conoce, está con tubo y con máquina por todos los lados. ¿Y cómo usted se va a sentir en un momento así? Se va a sentir desplorado, su ánimo y todo. Entonces, no es la muerte más digna, realmente. Prioridad 4B son los pacientes que están los pacientes que realmente están mal. O sea, son pacientes que no ameritan estar en intensivo porque son pacientes que tienen una enfermedad base que es ya mortal o que tienen una muerte inminente. Como por ejemplo aquellos pacientes que tienen daño cerebral irreversible o que tienen un estado vegetativo muy prolongado. Esa es la prioridad 4. Doctora, mire, yo veo, y este programa no es ensayado ni nada, yo quiero que usted me diga. Sí. Mucha gente tiene el error, cuando un paciente prolonga muchos días en unidad de cuidados intensivos, lo tienen vivo ahí para ganar dinero. Óigame qué cosa, lo tiene con esos tubos, pero hace tiempo que está muerto. No. Sin embargo, ¿cuáles son los criterios? Porque la gente tiene que saber que en este país lo que se practica es la distanasia. Todo lo contrario a la eutanasia. Todo lo contrario. Nosotros, por el mismo artículo 37 de la Constitución, la persona tiene que defenderse de la vida desde la concesión hasta la muerte. Si nosotros no podemos, bajo ningún concepto, acelerarle la muerte a una persona, ni proporcionarle ningún medio para que se muera, porque eso se llama eutanasia. Es así. Entonces, obligatoriamente debemos de luchar hasta el final con ese paciente. Entonces la gente malinterpreta y dice, lo que quiere es que le están ganando cuarto ahí con unos tubos. Explique cómo ustedes manejan eso. Bueno, doctor, mire, sí hemos tenido a diario muchísimas contrariedades porque la burgue, o sea, el pueblo, generalmente no tiene conocimiento de estos. Lo que hay son mitos con respecto a los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y mucho más los pacientes que están bajo un soporte ventilatorio, o sea, que están en ventilación mecánica. Lo que nosotros hacemos, tenemos protocolo y tenemos consentimiento informado, donde nosotros le explicamos a los familiares el por qué el paciente va a ser llevado a ventilación mecánica. También le explicamos, una vez el paciente esté ya bajo ese soporte, a menos que no se resuelva la causa que llevó al paciente a ventilación mecánica, no se puede extubar el paciente. Tenemos parámetros para eso, porque nosotros manejamos escala de SCORE, manejamos escala de riesgo y manejamos las escalas que son las de SOFA, la de QI-SOFA, y usamos escala de Apache para explicarle a los familiares y para los seguimientos de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, explicarle cuál es el riesgo y explicarle cuál es el pronóstico y también explicarle el grado de mortalidad de ese paciente. Una vez nos sentamos con los familiares, le explicamos todo eso, le hacemos saber que en este país no existe la eutanasia.
que no podemos extubar el paciente a menos que se resuelva la causa que lo llevó a la ventilación mecánica. Porque con eso tenemos muchos problemas. Ya mucha gente me han acusado, doctora, pero ya tiene 10 días de ventilación problemas hasta mecánica. legales. Sáquele ese tubo que ya nosotros Legales, no podemos ni económicamente ni emocionalmente, doctor, porque existe de todo en la práctica médica. Doctora, tenemos que hacer otra pausa. Señores, estamos conversando con la doctora Zavala. En breve retornamos. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos conversando con la doctora Mayra Zavala, internista, especialista en cuidado crítico y por supuesto hablando de la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los equipos en los cuales ustedes se auxilian? Porque yo veo ahí alrededor de la cama, allá de la unidad polivalente, Sí. muchos aparatos y equipos y una máquina que a veces para cambiarle la sangre ahí mismo, Sí. de todo tipo de eso. Sí, tenemos de todo. Realmente la unidad de cuidados intensivos está formada, para hablar de una forma más general, por el equipo de salud, que está informada por las licenciadas de enfermería, las enfermeras auxiliares, está formada por el equipo de multidisciplinario, de los médicos que también van a darnos el apoyo. Está formada por las maquinarias que tenemos los ventiladores, tenemos los monitores, tenemos las máquinas de hacer los gases arteriales, muy importante. Tenemos aparatos para tomarle la glicemia inmediatamente al pie de la cabeza del paciente. Tenemos lo que son las máquinas para diálisis, hemodiálisis, la máquina para dar RCP, para dar reanimación a los pacientes, los desfibriladores. Y tenemos también lo que es lo que se refiere al conjunto al conjunto, me quedé ahí. Y también las oximetrías. Sí, exacto, al conjunto de los oxímetros. Porque deben de tomarlo. Sí, de los oxímetros. Tenemos los equipos para tomar temperatura también. Tenemos lo que se refieren los equipos, los aparatos que utilizamos para medir la presión intracraneana también, para ponerle una vía a los pacientes para darle tomando gases a cada rato, que son las vías arteriales. En realidad es un grupo de aparatos. Fuera son de la muchos. sonda que ponen. No, eso fuera del Levin, de la Otro sonda, tipo de catéter. de los tubos de pecho que le ponemos a los pacientes, de la vía central. En realidad son muchas cosas, muchos aparatos que se necesitan para tener una unidad de cuidado intensivo equipada. Sin embargo, no Equipado. todos los pacientes necesitan tener todo eso. Dependiendo de la clasificación en que caiga el paciente o la patología, Sí. esto ocurre. Doctora, ¿cuál es la peor complicación que tienen estos pacientes que ustedes no quieren que el paciente caiga ahí? Ay, doctor, espérese. Antes de uno terminar de hablar de cuidado intensivo, no se puede pasar de hablar de sepsis, que es una de las patologías más temidas por los intensivistas, por todos los hallazgos y todas las complicaciones que acarrea al paciente. ¿Qué es la sepsis? Bueno, es una entidad grave que puede ser producida por infecciones, puede ser producida por virus y puede ser producida por hongo, donde nuestro organismo reacciona de una forma donde destruye su propia célula y sus propios órganos, también bajando la inmunidad de dicho paciente. ¿Qué complicaciones acarrea? Puede caer el paciente en shock séptico, que es la caída de los niveles tensionales, a pesar del trabajo que uno hace, de la terapia con fluido y todo lo demás que uno hace cuando el paciente llega en la hora dorada. Que mientras más tiempo dure el paciente de entrar a la unidad, eso aumenta su mortalidad. La mortalidad está muy alta en los pacientes con sepsis, principalmente en los países subdesarrollados como nosotros. En los países desarrollados es menos. Se dice que a nivel mundial, anual, se presentan 49 millones de pacientes con sepsis, donde 11 millones fallecen.
que eso viene siendo como a nivel global, de cada 5 pacientes, una muerte por sepsis a nivel global. Sí, un 20%. A nivel global. La sepsis es una de las causas más temidas o que más aumenta la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Que toca los sistemas, o sea, sí, te toca todos los sistemas, el hematológico, por ejemplo. Todos los sistemas. A veces el paciente termina haciendo una coagulopatía de consumo, sí, claro, que es temida por todo el mundo, porque los factores de coagulación se consumen, entonces el paciente comienza con una hemorragia que es difícil de parar. No, claro, y la más temida que ya el fallo multiorgánico, ya cuando no hay respuesta ni de líquido, ni de vasopresores, ni de los antibióticos, pues lamentablemente el paciente, a pesar de todo lo que uno hace, cae en una falla multiorgánica. Lesiones a órganos diana, donde se daña corazón, se daña hígado, se daña riñón, se daña cerebro, y realmente es una patología a temer. Doctora, yo he visto allá, y creo que usted estuvo manejando parte de esta paciente, no voy a decir a la paciente exactamente, pero yo he visto pacientes en coma 2 semanas y salen. Sí, claro. Yo recuerdo un caso de una intoxicación se entiende que fue por monóxido de carbono. Y yo estuve. ¿Tú estuviste? Sí. Más de 2 semanas en coma. Sí. No se contaba con esa paciente, fallo por todos los lados y comenzó a recuperar su función renal, su función respiratoria. Y por ahí está andando y caminando y trabajando. Por eso es que hay que individualizar cada paciente, porque no todos los pacientes tienen las mismas respuestas. He visto que hasta los mismos intensivistas ustedes, y escúcheme, ponen hasta en duda que ese paciente va a salir, pero como se mantienen trabajando con él, al otro día el paciente... No, doctor. Cuando yo le pregunto, dice, bueno, doctor, pero este paciente está volviendo otra vez. Sí. ¿Cómo que se devolvió? Así es. Lo que sucede con eso es, doctor, que nosotros los intensivistas somos los que tenemos que decir, este paciente va a salir. ¿Por qué? Si nosotros somos los que estamos más cerca del paciente y le fallamos, entonces, ¿cuál es la esperanza de ello? Sí. Yo realmente soy muy optimista siempre soy muy optimista. Pero le digo que si uno se lleva de los parámetros que tú estás midiendo, tú dices, bueno, no vuelve. No, porque uno ve unos gases arteriales donde usted ve que hay un desequilibrio ácido-base, que es lo que miden los gases arteriales, que tú dices, wow, una hipoxemia por debajo de 100, la PA FiO2, y tú dices, wow. Doctora, mire, yo soy un hombre de fe. Yo creo que se producen hasta milagros en cuidado intensivo. Porque yo he visto pacientes, yo digo, pero tienen que estar orando por este hombre, porque ve que sale prácticamente de la caja, vuelve, se va a sala y se va a su casa. Así es. Claro, yo sé que las atenciones, porque lo veo, de allá de la unidad de cuidado intensivo del Centro Médico UCI, es de primer orden, y además tenemos, además de la de los intensivistas, una escuela, o sea, una residencia, un fellowship de cuidado crítico que todavía aumenta más el seguimiento. Sí, ya está la segunda generación. Al más alto nivel. Sí. Señores, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Hoy en El Arte de Curar, mi madre Neria Esteves y un servidor Héctor Balcácer les esperamos en El Arte de Curar, donde trataremos un tema de salud preventiva y donde trataremos de que su familia se sienta segura como nosotros. El Arte de Curar, una familia siempre a tu servicio. Intensivo, Continuamos con la doctora Mayra Zavala. ¿Qué nos queda? Doctora, el tiempo en televisión. Yo quiero que esta última parte usted la toque con algo que se nos esté quedando. Bueno, es bueno hablar con respecto a por ejemplo, lo que es la futilidad terapéutica cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos. Futilidad terapéutica. ¿Y qué es lo que es eso de futilidad terapéutica? La futilidad terapéutica, doctor, se trata ya cuando usted tiene un paciente que ha agotado todos los procesos, ha pasado por diferentes escalas de antibioterapia, pacientes ya en ventilación mecánica, pacientes ya con reanimación, RCP, y el paciente
no tiene una respuesta favorable, a pesar de todo lo que el intensivista ha hecho, el paciente no responde, a pesar de que se hace hemodiálisis, su terapia sustitutiva de hemodiálisis, y el paciente no tiene una respuesta. Ya ahí lo que decimos que estamos haciendo es futilidad terapéutica, que ya el paciente no tiene respuesta y lo que se está gastando es insumo en ese paciente. Sin embargo, a veces también hay que decir que hay algunos casos que el familiar del paciente puede decidir si el paciente, por ejemplo, entra en un paro. El familiar puede con un documento decir, déjemelo morir para no me lo reanimen, no lo resuciten, esos como son dicen. consentimientos. Eso sí se puede hacer. Con un consentimiento. Con un consentimiento. Para claro. desmontar esto de que quieres dejarlo para ganar dinero. Sí, pero lo de la ventilación, eso no se negocia. No, eso es cuando hacen eso no paro. es negociable, no es negociable. ¿Qué otro concepto usted entiende que es bueno aclararle a la gente? También es bueno aclararle a las personas lo que es el intensivo de puertas abiertas, intensivo de puertas abiertas. Hay intensivos que son abiertos y intensivos que son cerrados. Cerrado, ¿qué significa? Que solo el intensivista puede dirigir la orquesta, por así decirlo. Solo el intensivista es el que decide el futuro del paciente, el tratamiento del paciente, solo el intensivista. Hay otros que son abiertos donde se permite que entren otros médicos a manejar el paciente. Tenemos esos dos tipos de intensivos en nuestro país. Sí, pero yo entiendo que independientemente aún sea abierta, hay un director de la orquesta. Claro. Porque donde claro. porque allá la tenemos abierta, porque claro. vemos que van interconsultantes. O sea, tengo el intensivista y permitimos que yo veo que entra el hematólogo, que entra a veces el cardiólogo, que entra esto, pero el neurocirujano, pero hay áreas que solo ustedes la manejan. Sí, la ventilación mecánica. Y líquidos, a veces, líquidos, las aminas. Claro, las aminas, los vasopresores. ¿Cuándo van las aminas? ¿Cuándo van los líquidos? Y también las sedaciones. Todo eso nos corresponde a nosotros como intensivistas. Nosotros somos los que decidimos cuándo iniciar una terapia sustitutiva, cuándo el paciente necesita vasopresores y cuándo el paciente va a ventilación mecánica. Como igual, cuándo el paciente se va a detectar, cuándo se le van a ir bajando las infusiones, ya sea de aminas, de vasopresores, de sedación, porque hay pacientes que están con coma inducido, por ejemplo, los que están en ventilación mecánica están en coma inducido, porque es muy difícil usted tener un paciente intubado por aquí y no tenerle una sedación. Imagínese, no lo aguanta. Cuando usted se le va como el agua por el otro lado, todo lo que usted tose. Imagínate que con esos tubos un paciente lo tengamos sin sedación. Muy difícil. No, prácticamente sería inhumano. Sería inhumano. Porque tú tendrías un paciente torturándolo. Sí. O sea, la gente tiene que saber eso, porque tú vas a tener una gente con un cuerpo extraño en un área para ventilarlo, para poder respirar. Evidentemente, la sensación de ahogo y de cosas lo empeoraría. Se tiene que estar obligatoriamente sedado ese paciente. Ya el paciente, cuando decidimos detectarlo de la sedación, es porque ya estamos pensando progresarlo de la ventilación mecánica o sacarlo ya de la ventilación mecánica. Doctora, también yo veo que se le puede hacer traqueostomía. Sí, ustedes a veces lo veo que se angustian mucho. Lo veo angustiado cuando están tratando estos pacientes tan complejos. Pero también he visto esa cara de satisfacción cuando ustedes sacan a ese paciente ya para sala clínica, que de ahí se va para su casa. Cuénteme esas sensaciones que yo veo que ustedes manejan, que en el rostro se le ve. Sí, lo que sucede es, doctor, por ejemplo, nosotros tenemos una parte afectiva con los pacientes, no solamente la parte intelectual. Por ejemplo, el que decide estudiar intensivo no es una decisión, es una vocación. Es una vocación al usted querer estar en ese momento en la persona más vulnerable, la persona más débil, y porque eso viene de adentro, eso viene de sus sentimientos, porque no es tan fácil usted estar en una unidad de cuidado intensivo donde usted ve tantos pacientes. Claro, hay mucho que se salva, pero ve mucho también que fallece. Mensaje final, doctora. Entonces, ya estamos terminando. Qué rápido. Mi mensaje final, mientras más se conoce de las unidades de cuidados intensivos, más la gente confiará en nuestro sistema de salud. Wow.
Óigase bien, así que es responsabilidad de ustedes conocer más sobre orientarse en unidades de cuidados intensivos. Señores, hemos llegado a la parte final del programa, doctora, pero antes, aunque me digan despedida, ¿dónde lo encuentra la gente? Porque usted da consulta de medicina interna también. Yo pertenezco al Centro Medicina Médico interna, UCE, su claro. consulta. Yo pertenezco al Centro Médico UCE, mis consultas las tengo allá en los teléfonos 809-221-0035 y mi celular personal 809-846-3393. Y en las redes sociales como dra.mayrazabala@gmail.com. Ahí tienen los teléfonos para que hagan su cita, puedan visitar a la doctora. Señores, gracias. Gracias por su presencia frente a su televisor. Desde el arte de curar nos despedimos deseándole mucha salud, mucha prosperidad, alegría, paz. Disfruten, pero con moderación en estas fiestas navideñas. Hasta entonces.